noches a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo evento de Federalismo y Libertad. Mi nombre es Francisco Nicolás Lamas, soy co-coordinador por la provincia de Jujuy, realizando tareas en la Fundación desde hace casi 3 años en esta provincia. Le damos las gracias especialmente a la Fundación Friedrich Naumann por la libertad, al señor Juan Manuel Agüero, que siempre nos acompañan en la función de difusión de las ideas de la libertad. En esta ocasión tenemos el placer de traerles al señor Daniel Sapsay. Es abogado que estudió en la UBA, cuenta con un posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París, es profesor titular de Derecho Constitucional y director de carrera de posgrado en Derecho Constitucional también en la Universidad de Buenos Aires, integra la Academia de Ciencias del Ambiente, ha escrito, entre otros libros, La Constitución de los Argentinos, Manual de Derecho Constitucional y su última obra, el libro Justicia. Fue condecorado por el gobierno de Francia con las insignias de caballero y oficial de la Orden del Mérito y por la Universidad Nacional Autónoma de México con la Medalla del Mérito Académico. Es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y vicepresidente del Instituto Iberoamericano. Les pido nuevamente un aplauso para el doctor Sapsay y los dejo con él. Muchas gracias. Muy buenas noches, el placer de estar en Jujuy, que hacía ya bastante tiempo que no venía. Es una provincia realmente muy atractiva, la gente es sumamente afectuosa, educada, así que es un placer, aunque esté poco tiempo, lo gozo mucho. Yo también quiero, antes que nada, agradecer a la Fundación Friedrich Naumann, la persona de Juan Manuel Agüero, y a la Fundación Federalismo y Libertad, que en definitiva son quienes me invitan, la persona de José Godoy, que además aprovecho para felicitarlos por todo lo que trabajan en temas tan importantes para el país. Los temas institucionales de la Argentina, su situación institucional, lamentablemente se nos reproducen en el tiempo, problemas que arrastramos desde hace mucho tiempo y que lamentablemente se nos van agravando, lejos de apaciguarse. Si en un sistema democrático uno de los aspectos fundamentales es el Estado de Derecho, es decir, la subordinación de la autoridad a las reglas escritas en una Constitución y las leyes que en su consecuencia se dictan, si la separación de poderes es otro de los aspectos más importantes, la independencia de la justicia, la supremacía de la Constitución, y la Constitución además como documento fundante de toda la legalidad dentro de un país, estas notas en la Argentina se ven muy desdibujadas. Es decir, nuestra institucionalidad es muy débil y permanentemente está amenazada, lo cual como democracia nos torna sumamente vulnerables y muy poco creíbles, digamos, en la escena internacional. Porque no somos capaces de dar cumplimiento a un principio básico del Estado de Derecho, que es la seguridad jurídica. Es decir, la previsibilidad de que lo que dice el marco jurídico previo a los actos de los gobernantes, las reglas de juego, como dicen comúnmente, se van a cumplir. Y muchas veces son los mismos gobernantes los que no las cumplen o las modifican de manera importantísima abruptamente. Eso, evidentemente, no solo nos condena a nosotros, sino que nos aleja cada vez más del ámbito internacional, de la posibilidad de inversiones, de las relaciones pacíficas, de los vínculos, porque lamentablemente no resultamos creíbles. En ese marco, hoy, me parece que son 3 los temas en los que me voy a extender, que más me preocupan, me parece que son los más candentes. Y sucesivamente ellos son, en primer lugar, la transición en que estamos viviendo con la posibilidad bastante fuerte de que haya un fin de mandato con una alternancia en el ejercicio del poder. Ese es el primer tema. El segundo es la tan anunciada por muchos, y no de poca importancia, reforma de la Constitución. Y el tercero es el serio riesgo que sufre hoy la libertad de expresión. Digamos,
la madre de todas las libertades, como tantos constitucionalistas y doctrinarios han dicho. En cuanto al primero, la sucesión en el ejercicio del poder ha sido traumática en toda nuestra historia, no es una cosa novedosa. El traspaso del poder no se da de manera, digamos, normal, como una continuidad constitucional, sino que en la Argentina, a través de diferentes fenómenos, siempre es un tembladeral que lo pone todo en cuestión. No es una mera sucesión previsible nuevamente, como por ejemplo ocurre en Uruguay. En Uruguay, que van a votar el mismo día, nadie tiene ningún temor. Con los distintos matices de sus tres principales candidatos, uno puede preferir más a uno, al otro, pero sabe que el edificio institucional va a quedar absolutamente intacto. No va a sucumbir o la libertad de expresión o persecuciones. Es imposible en Uruguay porque no sería tolerado, no solo porque son buenitos, sino porque tiene un gran costo político. Es decir, cuando el no cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho tiene costo político, es decir, se paga con menos votos, genera una reacción de la opinión pública, entonces se cumple el marco jurídico. Cuando me dice, ¿qué podemos hacer? Hay que empezar por luchar para castigar, en sentido pacífico, a aquellos que no cumplen con las normas, y no premiar. Si es corrupto, si viola todo lo que yo dije antes, a ese no hay que votar. Además, hay que alzar la voz para decir que uno no está de acuerdo. Inclusive, generar un consenso de que eso no sería tolerable. Es lo que pasa en Uruguay, ¿no? No estoy buscando un país de Europa y que me digan, bueno, pero eso es Suecia, es Francia o es España. No, hablo de nuestro vecino, ahí está pegadito. Hoy, ¿qué vivimos? Y vivimos una alternancia que podría estar llena de riesgos, una posible alternancia. ¿Por qué sería llena de riesgos? Y porque pareciera que la alternativa que podría gobernar no coincide con estos acuerdos básicos. Más bien lo que presenta, por sus antecedentes y por las voces de muchos de los protagonistas, empezando por la misma candidata a vicepresidente, que uno sabe que es la fuerte de la pareja, nadie se chupa el dedo, son voces que nos retrotraen a un pasado muy reciente, pero que muy poco tiene que ver con las reglas de la democracia. Entonces ahí ya tenemos un problema. Es decir, no habría un traspaso dentro de una legalidad que está consensuada, sino que habría un cambio de régimen. Es decir, un régimen en el cual todos estos aspectos, pero fundamentalmente la independencia de la justicia, estaría seriamente cuestionada, en el cual la libertad de expresión nuevamente pareciera que se saldría nuevamente a la caza de periodistas al cierre de medios y a crear monopolios estatales de esos medios, que los derechos inclusive individuales, no solo la expresión, sino también el derecho de propiedad, entre muchos otros, pueden también correr serios riesgos. Fíjense que son todas piedras basales de un sistema de derecho. Si nosotros nos retrotraemos ya antes del 83, vamos a ver que las alternancias en la Argentina durante 53 años fueron entre gobiernos de facto y gobiernos de iure. Es decir, llegar al poder por los votos o por las botas. Y eso era tolerado como algo normal. Y no fue destruyendo, pero en sentido categórico. Es decir, las cifras demuestran que desde 1930, que fue el primer golpe de Estado y que creo que fue la gran tragedia, ahí comenzó la tragedia argentina, nuestro país no paró de decrecer. Y sigue en el decrecimiento. Es decir, no hay otro país que haya decrecido tanto. Sí hay países más pobres, pero que un país haya caído de esta manera de estar entre las 8 o 9 más importantes potencias antes de 1930 y hoy estar, creo que en el puesto 60 o 70, es algo que no existe una caída tan abrupta. Evidentemente las instituciones tienen mucho que ver, no solo la economía estúpido, sino, cuidado, que el riesgo de no cumplir con las instituciones es muy serio. Y aún dentro de las transiciones en el sistema democrático, y hemos tenido expresiones
que no tienen mucho que ver con la democracia. De hecho, el peronismo, justicialismo, tiene un pasado que contraría todos estos principios. Esto que tememos, si vamos al primer peronismo, ocurrió. Llegó a no haber libertad de expresión, la persecución, la cultura del amigo-enemigo era, digamos, una moneda corriente, la prepotencia, el sojuzgamiento al que no pensaba igual, más allá de los avances en materia de justicia social que nadie los puede negar. Pero aparece siempre la gran tensión entre justicia social, derechos sociales y derechos individuales y políticos de todos los habitantes, que pareciera que se justifica su total destrucción en aras de una justicia social realmente robusta. Es decir, destruir los controles que son claves en un sistema democrático, porque para que funcione todo ese aparato, que lo dije parcialmente y a mano levantada, tiene que haber controles. Si los organismos de control no funcionan, si la justicia no es independiente, sobre todo aquella que es la que tiene que controlar a los gobernantes, me refiero a la justicia en nuestro país federal penal y la justicia federal en lo contencioso administrativo. Si eso no funciona, si trabaja según los tiempos políticos, si no hace justicia, es una tragedia nacional. Y ahí tenemos tremendos déficits. No es cualquier cosa. Ahora, si nosotros pensamos desde el 83, vamos a ver que esta regla de la sucesión con alternancia traumática no falló jamás. Piensen ustedes en la primera, que fue del gobierno radical de Alfonsín al gobierno justicialista de Menem. Fue un derrumbe fenomenal, en donde además la oposición triunfante hizo todo lo posible para sacudir a un gobierno que ya estaba muy debilitado y lo obligó a irse antes, como si eso fuera un gran triunfo, casi como poner la cabeza de un león que yo maté en la chimenea. Cuando en realidad se le estaba haciendo un mal enorme al país, que es eso lo que realmente llama la atención que los dirigentes no caigan en cuenta, más allá de la victoria electoral. Acá hay que empezar con visión de estadistas, a corto y largo plazo. ¿Cómo consolida una democracia si se da esta suerte tan terrible de contraposición? Bueno, tuvimos la hiperinflación, nueva hiperinflación, todo lo que conocemos, y finalmente un gobierno que duró 10 años, ¿no? Y con ambición de ¿no? Lo sabemos, una ambición de concentración de poder ilimitado, sin límites, valga la redundancia. Bueno, después fue la transición con la alianza, ¿no? Ya la unión del radicalismo y el Frente Grande, que parece la Edad Media. No hace falta que lo explique cómo terminó. Ya un polvorín, todavía peor que el anterior, si lo pensamos. Después 12 años de un gobierno que, sobre todo en los dos periodos de Cristina Kirchner, si bien ya venía anunciándose, de democrático no tuvo mucho. Yo creo que podría haber sido mucho peor, pero que a pesar de todo, la clase media argentina resistió los peores embates. Es decir, tanto la denominada democratización de la justicia, que en realidad era la dominación de la justicia. Es decir, era un relato totalmente tramposo. Lo democratizo porque vamos a elegir por sufragio popular a los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura, porque vamos a flexibilizar para que no haya tantos desatinos en la justicia, tornándola mucho menos. En fin, era un desastre. Se resistió. Una de las manifestaciones más grandes de la vuelta a la democracia se dio precisamente con motivo de eso, ¿no? Y se paró. La Corte Suprema rápidamente anuló las partes más graves de esa reforma. Lo mismo ocurrió cuando se empezó a hablar de la segunda reelección de Cristina. Ustedes se acordarán, ya estaba prácticamente armado el andamiaje para modificar la Constitución y darle otra reelección o reelección ilimitada, que no es un invento. Fíjense que tanto en la Constitución de 1949 como en la Constitución de Santa Cruz de 1994, coincide con la reforma de 1994 de la Nacional, tienen reelección ilimitada, o sea que no es
una herramienta desconocida para esa familia política. Ya fue aplicada. Y también se resistió, ustedes recordarán, con otra manifestación muy importante. Entonces, la clase media argentina, que fue fundamentalmente la clase media la que salió a la calle, resiste los excesos desmedidos de una voluntad autoritaria, por lo menos hasta ahora, que se repitió con la muerte del fiscal Nisman. Creo que fue la manifestación más impresionante, la estábamos recordando porque además bajo los paraguas fuimos más de 400.000 personas en una verdadera epopeya, y creo que eso le costó en gran parte las elecciones al oficialismo. No lo digo solo yo, fue realmente un golpazo, porque perdió precisamente muchos votos de ese sector de clase media. Hoy, la reacción en las plazas, que yo digo constantemente, no es de apoyo a una persona, ni tampoco una opción política. No hay más que ver las consignas con los carteles. Es la defensa de un régimen, porque efectivamente lo que está en juego es un problema de elección de regímenes, o un régimen democrático o algo que no sabemos qué tipo de aventura extraña significa. No sé si Venezuela, si es un poco menos, pero no tiene mucho que ver con la democracia. Y sobre todo por lo que anuncian, ahora vamos a ver cuando veamos el tema de la reforma de la Constitución, no es que yo estoy en unas cosas conspirativas, sino que uno se ata a declaraciones y ve que es lógico que uno lo tema. Y esas consignas hablan nuevamente de la defensa de la República. Yo creo que si no se diera esta verdadera situación tan dramática, el oficialismo recibiría muchísimos menos votos. No tengo duda alguna. Muchos de sus votos es porque la gente quiere resistir a una posible experiencia autoritaria. Si pasara una situación en Uruguaya, yo creo que perdería de manera catastrófica, porque desaparecería todo ese voto de miedo, ese voto, digamos, republicano, que no es una idea de complejo de persecución, está llena de señales que nos están llevando hacia ese lado. Así que esta es la problemática de la sucesión presidencial. Nuevamente, podríamos recordar montones, y si vamos a las provincias, es un muestrario espantoso, como también la permanente dificultad entre presidente y vicepresidente, entre gobernador y vicegobernador, es una opereta que se repite sin solución de continuidad y que habla de las dificultades que tenemos los argentinos para convivir. Para terminar este punto, yo estuve en la Facultad de Derecho el domingo pasado y vi el debate. Fue muy lamentable, más allá del nivel de los que pusieron y del formato tan acotado. ¿Qué fue lo lamentable? La visión absoluta de la manera como se odian los dos principales candidatos. Era hasta físico, verdadero odio. Y estas bambalinas, como yo soy de la Facultad de Derecho y sé gente que lo vio, prácticamente hubo que separarlos en un momento porque se iban las manos, se insultaron. Bueno. Esto es propio de un país cavernícola, una democracia. Aún para salvar las diferencias se da una situación de armonía. Piensen ustedes, por ejemplo, más allá de lo que pasa ahora en Chile, el traspaso de poder entre Bachelet y Piñera, ¿no? Una vez que gana, inmediatamente la presidenta lo llama, lo felicita y lo invita a desayunar en su casa. El presidente electo le agradece y además ella le expresa. Le deseo mucho éxito porque el éxito suyo es el éxito de todos los chilenos, inclusive mi persona. Y después desayunaron armoniosamente. Eso a mí me parece, para nosotros es como una especie, y hablo de familias políticas muy contrastantes, que no atacan lo esencial de la democracia ninguna, ¿no? Por eso se da esta convivencia. En Uruguay pasa algo parecido cada vez que se da una sucesión presidencial. Yo recuerdo la sucesión presidencial en Francia entre Sarkozy y Hollande, que además ahí se da el escrutinio prácticamente 2 minutos después del cierre de las elecciones y nadie discute. Enseguida Sarkozy, que era un hombre bastante autoritario, lo llamó, lo felicitó y al día siguiente se reunieron. No solo eso, se celebraba el armisticio, que es una de las más importantes fechas patrias en Francia, y el presidente Sarkozy lo invitó al presidente electo para que juntos fueran al Arco de Triunfo a hacer el acto
de homenaje al armisticio que terminó la Primera Guerra Mundial. ¿Esto por qué lo hacen? ¿Porque son buenos? ¿Porque se quieren? No, porque hay una esencia democrática y porque eso queda muy bien ante la sociedad. La sociedad lo ve muy bien. No le gusta el que los dirigentes se peleen como perros y gatos, porque eso hace un daño enorme a toda la sociedad. No beneficia a nadie. Entonces eso es visto como un valor agregado que además pone en buena situación a la dirigencia política toda. Bueno, todo eso que parecía tan básico en la Argentina no está para nada aceptado ni vivido. Entonces, efectivamente, la sucesión presidencial lo veo como hoy uno de los problemas institucionales, si no el más grave, uno de los más graves. El otro es la reforma constitucional. Hoy, si no lo leyeron, les digo porque lo van a leer más detallado, La Nación publicó un artículo mío en la sección de opinión, el artículo largo sobre este tema, ¿no? La reforma constitucional es una de las decisiones, la decisión institucional más grave, más importante que tiene una democracia. ¿Por qué? Porque se van a modificar las reglas de juego. Entonces, la Constitución que está hecha para durar, si uno, como si fuera una palmera para sacar los cocos, la está sacudiendo todo el tiempo y al final la palmera se cae, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido una reforma importantísima en cuanto al número de disposiciones nuevas y de modificadas. 60 artículos fueron modificados, imagínense ustedes lo que significa. A 25 años que se cumplieron ahora, no se cumple más de la mitad. Entonces, ¿cómo puede existir el descaro de proponer volver a modificar si no se cumple lo que se hizo? Independiente de que a uno le guste o no. Yo fui muy crítico del Pacto de Olivos y demás, pero una vez que se produjo un consenso como nunca se había conseguido en la historia argentina, no hubo ninguna, inclusive la Constitución Nacional, que costó tanto. Costó 2 guerras, llegar al 53 y después llegar al 60. Fue mucha sangre. Hubo que dominar a través de la fuerza para poder lograr la organización nacional. Esto que pacíficamente hubiésemos visto durante 90 días, que todas las facciones políticas, eran 19, trabajaran juntos. Piensen ustedes que estaba Aldo Rico y Graciela Fernández Meijide, por ejemplo, para dar un caso, podemos seguir con muchos más, y que la juraran todos, fue un acto fundacional muy importante. Y dicho sea de paso, 2 de los convencionales constituyentes, además que se los veía más porque son muy ruidosos, fueron el matrimonio Kirchner. Y además sumamente, hay que mirar el archivo, sobre todo ella, elogiosísima de lo que fue la reforma, y adjudicándose ella una cantidad de modificaciones, ¿no? Porque del otro lado es un poco como Lilita, siempre hacen todo, se olvidan de que había más de 300 convencionales constituyentes, pues cuando empiezan a hablar de la reforma, yo redacté esto, yo redacté, bueno. O sea, tanto elogio y resulta que ahora se trata de un marco jurídico propio de un neoliberalismo burgués que está atrasado. ¿Y qué decías? No hace tanto. No entiendo muy bien. Que dicho sea de paso, es una constitución sumamente progresista, tiene la proclama de todos los derechos de todas las generaciones que nos podamos imaginar. No solo lo que metió en el texto, sino los hoy 13 instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional. Entonces, ¿de qué constitución burguesa me hablan? Si es de un socialismo, un constitucionalismo social avanzadísimo, con una cláusula ambiental avanzadísima, con sus medios de usuarios avanzadísimos, y podríamos seguir con mucho más. No hay nada para tocar más, hay que cumplir. ¿Para qué vamos a seguir manoseando? Pero además, cuando uno escucha cuáles son las iniciativas que se pretenden llevar a cabo. Primero, la expresidenta habló de un nuevo orden. Después le contaron que del nuevo orden hablaba Mussolini, que muchos partidos tradicionales de extrema derecha se llamaban nuevo orden, entonces habló de pacto social. No sé si vieron que hubo un nuevo orden, no se oyó más. Bueno, la informaron y mire, esto de Mussolini no queda muy bien para una elección democrática. Pero de lo que se habla es precisamente de eso, hay que ayornarla. ¿Qué es el ayornamiento? Y golpear seriamente la independencia de poderes. ¿Por qué? Porque uno escucha a otros personajes, como por ejemplo a Zaffaroni,
Zaffaroni habla directamente de que los jueces y el Poder Judicial argentino es un gran problema para gobernar. Y que además los jueces tienen una ideología y es importante que la defiendan. Sí, ideología sí, pero en sentido lato, en sentido general, no partidista, que es la gran confusión. Porque si es partidista ya no hay independencia de la justicia. Que dicho sea de paso, ya más de una cuarta parte de jueces y fiscales pertenecen a justicia legítima. Justicia legítima, más allá de uno pueda criticar, hay que ir al estatuto. En el estatuto se habla claramente de que quienes son sus miembros responden al proyecto nacional de, en ese momento, la presidencia de Cristina Kirchner. Es decir, son jueces militantes y fiscales militantes. Ellos mismos lo dicen. Y cómo actúan, por ejemplo, el ejemplo de Ramos Padilla, que es el más visible, después vamos a volver, demuestran que respetan mucho los estatutos. En eso son muy cumplidores. Entonces, el temor a que ya por la vía constitucional se consagre un sistema con una justicia debilitada no es algo conspirativo o de mentes con complejo persecutorio. No, ahí están las pruebas. Un intelectual, K. Mempo Giardinelli, de carta abierta, además es un gran bocón, habla mucho, habló de reemplazar el Poder Judicial, que había que suprimirlo por un servicio de justicia. Acá es muy importante esclarecer jurídicamente a lo que él se refiere, porque lógicamente quien no está metido en el derecho no ve qué quiere decir Poder Judicial, servicio de justicia. No, es una diferencia crucial. Un servicio público es una función del Estado que está en manos de un organismo descentralizado que depende del Poder Ejecutivo. Ejemplos: servicio de electricidad, servicio de alcantarillado, servicio de cloacas, servicio de saneamiento, etcétera, etcétera. Y habría uno de justicia, es decir, un ente autárquico en el que habría servidores de la justicia dependientes del Poder Ejecutivo, que él, como pasa con los demás servicios, están bajo sus órdenes, son los que designan las cabezas. La Corte Suprema la cambiaría o la removería cuando se le dé la gana, como pasa hoy, ustedes habrán visto. Titular de la empresa de energía o la de gas, ni uno se entera cuando lo sacan, porque está bien que sea así. En tanto se trata de la administración descentralizada que integra la administración pública, Poder Ejecutivo, está bien. Pero fíjense ustedes, esto esconde la voluntad de integrar al servicio de justicia a las órdenes dentro de la órbita del Ejecutivo. O sea, fíjense la gravedad de lo que se está proponiendo. Además, con palabras muy estridentes y demostrando que todo esto, lo que hay ahora, impide gobernar, no deja que los presidentes puedan realmente llevar a cabo una acción de gobierno, de una gravedad extrema, ¿no? Yo he tratado en los medios y todo de explicar esto porque ni siquiera tiene una situación de defensa a una determinada agrupación, es la esencia de la democracia. Va mucho más allá, no es porque uno esté de acuerdo con tal partido o con tal candidato, sino está de acuerdo con la democracia y esto la desafía de una manera letal. Imagínense un ejecutivo que es un servicio y que depende, es un área del Poder Ejecutivo. No hace falta que les explique mucho. ¿Quién controla el Poder Ejecutivo? ¿Cuál es el poder de control por antonomasia? La justicia. Si desaparece la justicia y es un apéndice del Ejecutivo, no hay control, no hay democracia, no hay Estado de Derecho. Así de simple. Y para agregar otra de estas declaraciones rimbombantes, Paco Durañona, que es el intendente de San Antonio de Areco, un municipio de cierta relevancia de la provincia de Buenos Aires, pero además era una figura muy importante de la Cámpora, o sea que no solo hay que evaluarlo por el hecho de que sea intendente, sino por el hecho de que es una voz muy autorizada de un sector que tendría muchísimo poder, porque nada menos que conquistaría la provincia de Buenos Aires, 38% del electorado, no estamos hablando de pequeñas cosas, en la extensión de lejos. La más grande tiene una extensión mayor que Italia. Bueno. Y él dijo que los jueces del
de la Corte Suprema tenían que ser militantes. Militantes del gobierno que tenga al frente el Poder Ejecutivo, que titularice el Poder Ejecutivo. Fíjense todas las caras de la misma moneda. Servicio, antigüedad de un sistema judicial que no sirve para la funcionalidad de un gobierno moderno y que por lo tanto hay que absorberlo, y jueces militantes en la Corte Suprema. Es decir, no son interpretaciones, son afirmaciones que uno tiene que poner sobre la mesa. Entonces, la reforma constitucional, ¿ustedes creen que iría destinada a modernizar la Argentina, a dar una mejor gobernabilidad, a asegurar bienestar general? No. A poner de rodillas a la justicia, a apretar las libertades y someterlas a este yugo. Entonces, ¿cómo uno no va a estar en contra de una supuesta reforma constitucional? La reforma constitucional, además, como una nueva constitución, tiene que ser una obra colectiva, de consensos, como decía tanto Alberdi, que fue el padre de nuestra Constitución, como James Madison, que fue el padre en gran parte de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, que no se trate de la imposición de una parte de la sociedad por sobre la otra. Y es increíble cómo no escarmentamos, porque esto es lo que nos ha pasado. Fíjense ustedes, en el 53, guerra, y después se llega a la sanción de la Constitución. Se separa Buenos Aires. Nuevamente en el 59, otra guerra, y entonces se logra que se incorpore Buenos Aires con modificaciones importantes a la Constitución 1860. Ya ahí se empezó a violar en el 53, porque en la de 53 había una disposición transitoria que decía que por lo menos por 10 años no había que modificarla. A los 7 años se lo modificó. Claro, se interpreta de manera muy astuta, jurídica, y que tiene su parte de razón, que en realidad fue un pacto internacional, el Tratado de San Nicolás. ¿Por qué? Porque eran dos estados. La Confederación, por un lado, con las 13 provincias, y la 14ª, el Estado de la provincia de Buenos Aires, que era soberano. Entonces, en realidad, fue como un tratado internacional entre dos estados, no una reforma constitucional. Bueno, pero se plasmó en una reforma constitucional. Dejémoslo ahí. Ahora, fíjense el costo. 66 y 98 fueron dos reformas muy pequeñas. La primera fue una reforma impositiva, de alguna manera, para plasmar aún más lo que Buenos Aires impuso en el Acuerdo de San Nicolás. Y la del 98 fue prácticamente lo más importante, cambiar el número de ministros y alguna minucia. Pero las grandes reformas fueron la del 49, la del 57, la del 72, que se olvida. La del 49 fue en realidad una nueva constitución, se la redactó íntegra. Y fue una constitución que empezó con una violación del artículo 30 de la Constitución, que es el que establece el procedimiento para la reforma, y que establece un sistema muy dificultoso. Es decir, primero tiene que haber una declaración de necesidad de la reforma que se plasma por una ley del Poder Legislativo, separadamente cada una de las cámaras, por los 2/3 de los miembros de cada una de ellas. En el 49 se violó esta mayoría y se la interpretó como era de los miembros presentes. Entonces lograron el quórum e impusieron la Constitución que duró 6 años. O sea, fíjense que son ambiciones además desesperadas, pero que no sirven. En el 57 eso todavía se elevó la apuesta, porque el ejercicio del poder preconstituyente fue un bando de militar. Es decir, la llamada Revolución Libertadora llamó a Convención Constituyente. Esa Convención Constituyente, con la proscripción del peronismo, más allá de si a uno le gusta o no el peronismo, las proscripciones me gustan menos, porque además nos costó muy cara la proscripción del peronismo, solo pudo redactar el artículo 14 bis de los derechos sociales, porque como se había, además por el bando presidencial se derogó la del 49, no había derechos sociales en la Constitución, lo cual era un retraso enorme que no podía hacer. Se redactó un muy buen artículo, inclusive hoy el mismo justicialismo lo reconoce. Pero después, que había una agenda mucho mayor,
se perdió el quórum porque los mismos convencionales constituyentes de los otros partidos democráticos se fueron yendo porque no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo. O sea que fue un verdadero fracaso, no fue el producto de ningún consenso, fue producto de enfrentamientos. De hecho, lo que sucedió nuevamente a esa reforma fueron varios golpes de Estado más, el del 66 y el del 76, o sea que no hubo ningún tipo de acuerdo sobre un sistema de gobierno, no sirvió para eso la reforma. Después la reforma del 72, que ya la hizo un gobierno de facto. No era mala, pero imagínense ustedes, tanto el poder preconstituyente, que es la declaración en el legislativo, con la convención constituyente, estaba en manos del expresidente Lanusse. Una aberración que duró meses, porque ya esta fue en el 73, cuando asumen las nuevas autoridades, se reorganizan las instituciones, una de las primeras cosas que se hace es la derogación por unanimidad de esta reforma que no se podía sostener. Entonces fíjense la historia de nuestras reformas. Confrontación, no búsqueda de consenso, no obra colectiva, sino obra forzada de unos contra otros, casi un acto de confrontación y no un acto de pacificación y de unión. Por eso la 94 fue bendita, porque además pudieron trabajar codo a codo en un clima de armonía y de democracia 19 expresiones políticas que habían confrontado durante tanto tiempo y que se sentaron codo a codo a trabajar. Esto no pasó nunca. Por eso hay que preservarlo y que no se vuelva a repetir, volver a las reformas confrontativas con toda la dosis de sufrimiento que producen y además la cortedad de su vigencia. Pero hoy es un tema que se discute, no es algo pacífico que no hay que reformar. Fíjense cómo volvemos para atrás en los dos temas fundamentales de la democracia. Y el tercero es la libertad de expresión. La libertad de expresión que es realmente una clave para un sistema democrático. Fíjense ustedes que yéndose a los precedentes constitucionales, y acá acudo a la sanción de la primera constitución democrática que duró, la de 1787, la Constitución de Filadelfia, como se la conoce, por el lugar donde deliberó la Convención Constituyente de los Estados Unidos. Cuando se la sanciona y durante la discusión, la deliberación, se decide no elaborar la parte dogmática, es la parte de derechos. ¿Cuál es el argumento? Son tan importantes las libertades fundamentales que el elaborar algunos pareciera que implica que no se reconoce a los otros. Lo fundamental es organizar una parte orgánica, los poderes, que tengan el funcionamiento con suficientes garantías que aseguren la independencia de los poderes, la separación real y democrática, porque eso que nos asegura la vigencia de las libertades. Dicho así como algo ideal, parece espléndido. Sin embargo, a muy poco de estar en vigencia la Constitución empezaron a oírse voces de los dos grandes partidos de que así no funcionaba porque había que realmente ciertos derechos reconocerlos expresamente y formularlos con modalidades bien claras para que no se los violase. Y así surgió la primera enmienda. La primera enmienda, el primer derecho que se reconoce es la libertad de prensa en ese momento, que recoge nuestra Constitución en el 53, en el artículo 14, sobre libertades fundamentales, cuando habla, entre otros derechos, el de la libertad de prensa sin censura previa. Esta es la clave, ¿no? Y ahí se corren ríos de tinta en defensa de la libertad de expresión, que de todos modos en todo el constitucionalismo, las cunas del constitucionalismo, Francia, Inglaterra, ya Locke, Montesquieu habían escrito ríos de tinta sobre las bondades de la libertad de expresión como una verdadera fuente para el control y para la posibilidad de que la información fluyese entre todos los miembros de una comunidad. O sea que no fue en realidad un invento de la primera enmienda. Entonces, es un valor, un principio que conjuga un derecho individual y un derecho colectivo. El derecho individual es el derecho que tiene todo individuo a expresar libremente sus ideas por la prensa. Hoy
asimilada a todos los medios de expresión, incluyendo hoy a las redes, que son tan importantes, sin censura previa, ¿no? Pero además está el bien colectivo, derecho colectivo de todos nosotros a ser informados, a acceder a la información, para saber realmente lo que sucede y para poder controlar a los gobernantes. Allí donde se retasea la libertad de expresión no es inocente, es para mantener ignorancia a los pueblos y de esa manera hacer lo que se le da la gana al gobernante. Es decir, el ataque a la justicia, el ataque a la libertad de expresión, que son clásicos de los sistemas que poco a poco se van volviendo más autoritarios, más el reeleccionismo de los presidentes, son los ingredientes más claros de un sistema que se quiere perpetuar y concentrar todo el poder. ¿Por qué digo que está amenazada? Todos sabemos que el juez Ramos Padilla, juez federal de Dolores, que tiene la causa famosa del tema de la vialidad, si no me equivoco, y que ha puesto en serios aprietos a un periodista muy respetado, Daniel Santoro, a partir de una construcción conforme a la cual en realidad él no informaba, él tenía una relación con el abogado trucho, como se lo llama, este personaje nefasto de Marcelo D'Alessio, que era una fuente de información, para de esa manera extorsionar a empresarios, que aparece este empresario Chévez, algo así, que ni se sabe bien si es empresario, pero que efectivamente declara como que él fue objeto de una acción extorsiva de este periodista de consumo con el falso abogado D'Alessio. Pues bien, acá, ¿qué es lo que se está presentando? Una visión absolutamente errónea, es decir, se está violando el secreto de las fuentes de información. El juez se mete en una de las fuentes y interpreta que esa fuente, que hay que revelar todo lo que además le informó a Daniel Santoro, en realidad debe ser objeto de la justicia, a pesar de que la Constitución, producto de la reforma del 94, por eso tiene cosas muy buenas la reforma del 94, expresamente garantiza el secreto de las fuentes de información periodística. Muy pocas constituciones lo tienen. Ahora está a punto de ser violado eso. Y además juzgando las relaciones que tienen los periodistas. Los periodistas, cuando tienen que hacer investigación, no se informan con una buena ama de casa, o con un señor empresario decente o con un ciudadano respetuoso. Tienen que ir a los personajes de avería para poder investigar. ¿Ustedes se creen que la información sobre crímenes, sobre extorsiones, sobre mafias, uno tiene que ir a investigar con la buena gente? No, tiene que ir a la mala gente para poder de a poco desbrozar los delitos. Y si eso se rompe y tiene que revelarlo, está frito, porque no lo informan más. Eso es un valor, no es un disvalor. Pero ha venido acompañado de toda una campaña conforme a la cual este inmoral, este trucho, este tipo que decía que era de la DEA, no sé cuándo, era todo mentira, que extorsionaba a Marcelo D'Alessio, en realidad era como una especie de amigote de correrías de un periodista importante que juntos integraban una banda delictiva que extorsionaba a empresarios. Construcción muy sofisticada. Pero acá no se termina la cosa. Eleva la apuesta al juez y utiliza a la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que dicho de paso es una comisión que está destinada a la memoria, es decir, fundamentalmente a hacer acciones que impidan que se olvide lo que pasó, sobre todo durante el último proceso militar. Ahora, es importante decir que la composición no es variopinta, son todos K. Entonces, ya, si vamos antes de lo que voy a decir ahora, ya es digna de sospechas. Porque si efectivamente queremos tener un órgano tan importante para que de manera imparcial se ofrezca información para que en colegios, para que la gente en general no olviden un gobierno de facto y la violación de los derechos, tenemos que tener gente de todas las expresiones políticas e ideológicas. Me parece el ABC. Si no va a estar muy cejado, que es lo que ocurre con casi todo lo que ellos producen.
Pero esto es solo la primera parte de lo que les quiero contar. Lo grave es que el juez en realidad está utilizando el pedido de una pericia a un órgano que no es auxiliar de la justicia, que no está preparado para una pericia psicológica además, para que investigue sobre la actitud psicológica del periodista Santoro y si no ha cometido a través de esta actitud psicológica el delito de espionaje. Es decir, traducido a buen romance, lo que está diciendo es que la investigación periodística sería incurrir para un periodista en espionaje y que el espionaje es un delito. Que además es algo que prácticamente lo está afirmando. ¿Qué le iba a decir la Comisión de la Memoria? Que por otro lado comparte la misma ideología que el juez Ramos Padilla. Y le dijo que sí, que efectivamente, que la libertad de expresión no es absoluta, que cuando había delitos que se cometían con la acción periodística, tenían que ser penados, y que le daba de alguna manera, es mucho más largo, pero resumiendo para no aburrirlos, le está dando prácticamente carta blanca para que el juez siga adelante, inventando un delito además. Olvidan, tanto derechos humanos, que en el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 13 se dedica a la libertad de expresión, tiene jerarquía constitucional y complementa el artículo 14 y claramente expresa, entre otras cosas, que la labor de los periodistas no puede de ninguna manera ser penada por sus causas o por su investigación, sino por las responsabilidades ulteriores. Es decir, como cualquier daño, si efectivamente después, a través de la información, se corrobora que fue falsa, que no tuvieron una redacción de tipo potencial, sino que afirmaron que pasó tal cosa y eso generó un daño a una persona, daño moral o de otro tipo, ahí sí se puede llegar a una forma. Tiene que ser sancionado. Pero esto es muy distinto, no sé si se entiende la diferencia. Esto es ir a las causas, es decir, si no investigó como a mí me gusta, si la fuente fue alguien que es un delincuente, entonces hizo espionaje y entonces hay que penarlo. Es decir, es otra forma de censura. Y además es una suerte de acción admonitoria. Cuidado lo que hacen, les va a ir como a Santoro. Es decir, volver al horror de las dictaduras que supimos conseguir, que era la autocensura. Fíjense qué contradicción. Estos que están precisamente para que no se vuelva a repetir aquello, están llevando a que se repita. Es decir, que caigamos en el miedo, que quien nos tiene que informar sea gente asustada y que se autocensure por temor a las consecuencias de lo que puede pasar. Es decir, gravísimo. Yo no me quiero extender mucho más porque ya habíamos pactado un tiempo para que ustedes pudieran debatir. El tiempo eran 40 minutos, creo que hablé más. Así que Mariana, creo que el debate es muy interesante, pero solo quiero terminar diciendo que me parece que es importantísimo que todos nosotros ciudadanos nos convirtamos en verdaderos paladines en la defensa de la democracia, porque es nuestro gran patrimonio, si no entramos en una situación de vasallaje. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. Por favor, les pido que levanten la mano, nosotros les vamos a pasar el micrófono y traten de que las preguntas sean puntuales. ¿Sin micrófono? Bueno, sin micrófono. Levanten la mano, por favor, y nosotros les vamos a dar la palabra y traten de ser puntuales con las preguntas, así todos podemos preguntar. Traten de no extenderse. Gracias. Respecto a lo que decía usted sobre la libertad de prensa, además, digamos, de lo inminente de la votación, que creo que es fundamental tenerlo en cuenta, cuál es nuestro poder como ciudadanos, qué es lo que cada uno de nosotros, además de votar, podemos hacer para disminuir los daños, para evitar los daños de esta CONADEP del periodismo, digamos, como Ya ha sido es como bautizado. una CONADEP. Claro. Ya la estamos viendo cómo funcionaría. Bueno, mire, el civismo, generalmente es difícil dar una receta porque el ingenio de los ciudadanos en comunidades evolucionadas en la defensa es mucho mayor de lo que uno puede decir. Pero lo que yo les decía antes, por ejemplo, el derecho a manifestarse,
fíjense que llevó a resultados bien puntuales y que acotaron la capacidad de daño de la era K. Manifestarse, peticionar a las autoridades, que es un derecho reconocido en el artículo 14 como un derecho fundamental de la democracia. Que se puede hacer a través de cartas de electores, se puede hacer integrándose ONGs como Federalismo y Libertad. La acción de las ONG, de la sociedad civil organizada, es fundamental. En las democracias consolidadas hay determinadas instituciones cívicas que son de la sociedad. Por ejemplo, en los países escandinavos llegan a tener millones de integrantes. ¿Cómo ayudan? Poniendo una pequeñísima suma de dinero que empodera a esas organizaciones y a sus dirigentes. Pero además les da mucho más peso para luchar por el control de las autoridades, porque no son un grupito, sino que tienen atrás miles de personas, tiene otro peso. El ayudar a través del voluntariado, que a mí realmente me sorprendió, porque en el día de ayer que me vino a buscar Francisco y Sabrina, que por ahí anda, al aeropuerto, que son meros voluntarios y que además se molestan a venir a la noche a buscar a un niato, ¿no? Todo para colaborar, es una de las cosas fuera de su tiempo, que estudian, trabajan y además dedican parte de su tiempo a una labor de tipo cívico. Son ejemplos tangibles de todo lo que podemos hacer como ciudadanos. Esclarecer a otros, ayudar inclusive en la labor del civismo. Los programas de educación cívica en las currículas han sido reducidos a su máxima expresión. Yo lo veo en los programas en Provincia de Buenos Aires, ni que hablar de mis nietos, que me piden que los ayude, sobre todo que tengo una nieta de 12 años que ya está en primer año en Provincia de Buenos Aires, vive en Mar del Plata. Y me agarro la cabeza de las pocas horas que tienen y los programas tan diluidos, porque están dentro de una especie de combo que se llama Ciencias Sociales. Y hay algunos puntitos ahí que es enseñanza de la Constitución que son cápsulas. Así que bueno, no sé si respondí. Acá creo que estaba antes el señor. Sí, me parece. Dos preguntas iban a ser. La primera es justamente sobre ese comentario que es real, de que quieren hacer una modificación en caso de asumir sobre la justicia y que me parece gravísimo. Realmente usted utilizó la palabra perfecta, apéndice del Poder Ejecutivo. Mi consulta, sin ánimo de ir de un lado o del otro de forma partidaria, pero en realidad es una duda personal. Tenemos una oficina anticorrupción. No, yo siento, insisto, es una opinión personal, que la misma oficina anticorrupción, lamentable, yo tenía mucha esperanza, como en su momento tuve mucha esperanza con el Consejo de la Magistratura, que funcione realmente como esperábamos, basados en los códigos de ética de América Latina, que hay a nivel mundial se ve que la ética profesionalizada está rindiendo sus buenos frutos. Entonces, siento, y no sé si usted coincide o no, que esa oficina anticorrupción, que también la tenemos acá en la provincia de Jujuy. Ya le adelanto que coincido, pero después explico más. Si esa oficina anticorrupción lamentablemente no está cumpliendo con esos objetivos deseados. Apéndice del Poder Ejecutivo. Así es. Para ser corto, perdón. Usted quiere formular la segunda, ¿no? Esa por un lado, sí. Y la segunda referida a esto de la libertad de expresión y algo, en realidad sería también como un comentario, no sé si usted lo ve de esta forma, las redes sociales y todo lo que tiene que ver con esto de Big Data, con esto de Internet, de los medios de comunicación, estos nuevos medios de comunicación, ¿cree usted que democratiza y empodera al ciudadano común y corriente o no? Bueno, o no tanto, digamos. Respecto de lo primero, ya le adelanté con dos pastillitas, apéndice del Poder Ejecutivo, es decir, la autoridad, la Oficina Anticorrupción, por lo menos a nivel nacional, integra la administración pública. Y quien está al frente, Laura Alonso, es una militante del PRO y ex legisladora. Hay algo fundamental en materia de control, la independencia entre controlado y controlante. Si el controlante depende del controlado, que lo puede designar y remover, ¿qué control va a haber? Además, más allá de que es una buena persona, creo que es muy torpe y tuvo la franqueza de decir que él
a ella, al gobierno, no lo iba a investigar porque todos iban a decir de que estaba sesgado. Era ya para echarla. Si lo fundamental es que investiga al gobierno en funciones, si no, ¿para qué la queremos? Y además se empezó violando el mismo estatuto de la Oficina Anticorrupción que exige que sea un abogado. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y cuando se le preguntó dijo, es que en Ciencias Políticas se ve mucho derecho. Lamentablemente un gobierno que en lo básico es republicano ha cometido muchos errores y uno fue ese. El otro la designación en comisión de miembros de la Corte y muchos de NEUS, para que no parezca que yo soy un militante del gobierno. No, lo defiendo exclusivamente por la República, nada más. Porque sé que garantiza lo fundamental de la República, pero lamentablemente con estos furcios, porque si no lo dijese no sería objetivo. Respecto de lo segundo, que era el tema, perdón. Sí. Es para... Muy buena pregunta también, es para una conferencia. Yo creo que hay claros y oscuros. Es decir, no hay duda que democratizan muchísimo. Porque hoy hacen a un control brutal. Es decir, no hay prácticamente nada que escape al escrutinio de la sociedad. Que tiene lo bueno, que hay más controles, tiene lo malo, que se da desde el anonimato una cosa agresiva y contraproducente muy grave y no se sabe muy bien cómo limitarlo. Pero además se va destruyendo el derecho a la intimidad, la esfera de la vida privada, que es muy preciosa y que eso lleva de a poco a ir diluyéndola. Entonces, ahora, ¿cómo se puede enmarcar? No es fácil y creo que tendría que ser una convención internacional. Nacionalmente no alcanza, es un fenómeno internacional. Entonces es un tema arduo. Como todo lo nuevo siempre plantea cosas positivas y cosas negativas y grandes dudas. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Yo quería hacerle una consulta relacionada con el tema de la libertad de expresión, puntualmente una observación sobre lo que ocurre con esta situación en las provincias. Citándole el ejemplo de la provincia de Jujuy, donde se dio el caso particular de un enfrentamiento muy claro, muy notorio entre particularmente el medio de comunicación donde yo trabajo y el gobierno de la provincia, que frente a una serie de publicaciones críticas reaccionó de manera muy virulenta con todo el peso institucional del gobierno de la provincia, atacando a la empresa que controla este medio, pero un poco faltándole el respeto al ejercicio del periodismo en particular, porque muchas veces las publicaciones no tenían nada que ver con la situación que el gobierno planteaba, eran señalamientos de gestión puntuales. Entonces, frente a eso, hay una situación que queda expuesta respecto de lo que pasa en las provincias. Jujuy es un ejemplo. Yo quería pedirle una observación de eso y preguntarle qué los periodistas frente a eso, qué herramientas tienen o de qué métodos o qué mecanismos son los recomendables, por decirlo de alguna manera. Soy ajeno a la provincia, pero ya lo escuché 2 o 3 veces en entrevistas que me hicieron, usted que estuvo hoy en el almuerzo, así que lo tomo por cierto, me parece muy grave, pero no pasó de esa intentona. No veo que eso haya implicado realmente una situación de cercenamiento y de miedo para los periodistas. Que lo que conté en cambio de esa suerte de combo entre esa Comisión de la Memoria y el juez Ramos Padilla, sí, hace muchos periodistas que están con las barbas en remojo y están viendo jurídicamente, me llegó directamente. Entonces, es grave, pero el otro es todavía más grave. Como comentaba hoy, desgraciadamente, la realidad institucional argentina se alimenta y retroalimenta desde la escena provincial a la escena nacional. Los peores defectos de lo nacional se reproducen en la mayoría de las provincias. Pero en gran parte las provincias exportan lo peor de ellas a la nación, porque casi todos los presidentes del 83 fueron gobernadores de provincia, de las más feudales. Entonces reproducen, quien conoció el Santa Cruz de Kirchner, no podía esperar otra cosa. Yo fui el abogado del Procurador General Sosa, ¿se acuerdan el que removieron? Conseguí 4 pronunciamientos de la Corte Suprema con distintas composiciones para que se lo repusiera, nunca se lo repuso. Es decir, realmente una burda mueca hacia la democracia, un feudo como el de Gildo Infran y tantos otros.
Eso lamentablemente La Rioja sube, luego todos esos defectos se trasladan a la escena nacional. Así que es una cosa macabra la que vivimos y que tenemos que tomar conciencia. Pero es fundamental que en las provincias y en los municipios se respete, porque son las cunas. Si eso falla, ¿qué podemos esperar? Creo que la señorita estaba esperando para preguntar. O señora, no sé. Muy buenas noches, gracias por visitar Jujuy y felicitaciones a la organización porque estos espacios nos hacen reflexionar sobre el valor de la democracia. Mi pregunta va a lo siguiente. Trato de ponerme en los dos lados. Desde el lado del periodismo de investigación, hoy frente a esta realidad y a este riesgo, ¿cuáles son las herramientas que el periodismo de investigación tiene que prever para evitar caer en esta situación? Y por el otro lado, me voy al sector de aquel que es investigado, ¿sí? Aquel que frente a la libertad de expresión recibe ataques mediáticos, como lo marcó recién una persona que preguntó, cómo esa libertad de expresión termina convirtiéndose en un momento en un ataque permanente a determinadas personas que bajo la figura de la libertad de expresión traspasan los límites y empiezan a generar un daño. ¿Cómo encontramos el equilibrio y cuándo podemos entender que esto sobrepasa o no? Gracias. La democracia es un sistema de frenos y contrapesos, ¿no? Ya lo decía el constitucionalismo americano con la expresión checks and balances, que quiere decir frenos y contrapesos. La separación de poderes apunta precisamente a eso, un equilibrio entre los poderes que se controlan recíprocamente. Por lo tanto, no hay ningún derecho que sea absoluto, ni siquiera el de la libertad de expresión. Cuando se cometen abusos son los jueces los que tienen que juzgar, pero a posteriori, no meterse antes. Se meten antes, se termina con la información. Es por las consecuencias, que si efectivamente hubo una absolutamente situación maliciosa para perjudicar a alguien, que es lo que se llama la doctrina de la real malicia, que viene ya desde el caso de Estados Unidos, New York versus Sullivan, es decir, que el periodista cuando informa tiene que demostrar que recurrió a distintas fuentes para poder equilibrar lo que dice, pero que además no lo hizo, si informó falsamente, no lo hizo adrede, no lo hizo con dolo, sino que lo hizo realmente de buena fe para informar, pero además es importante que cuando no está tan seguro utilice el potencial, no la afirmación. Esta es una coraza de protección frente a los abusos del periodismo. En cuanto a la protección de los periodistas, que es la protección de la libertad de expresión que queremos todos, y yo creo que son muy importantes las asociaciones, tanto ADEPA como FOPEA, que lamentablemente con el kirchnerismo se rompió mucho del pluralismo que tenía, porque muchos periodistas importantes se volvieron militantes y dejaron FOPEA. FOPEA era mucho más fuerte antes porque tenía desde Berbisky a Morales Solá, pasando por Magdalena Guineazú, Pepe Leachev, Víctor Hugo Morales, etc. Cuando se perdió ese pluralismo, evidentemente hoy es más débil. Pero está DEPA, está la CIP, es decir, la Sociedad Interamericana de Prensa, que son organismos que no hay duda que protegen al periodista o se autoprotegen. Entonces, nuevamente, la posibilidad asociativa que yo ya antes proponía desde la sociedad civil, en este caso los periodistas, y sirve mucho, la unión hace la fuerza. No sé si respondí de los dos lados. Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Sajama, yo vengo de Tilcara, pertenezco a la comunidad indígena de Angosto del Perchel. Primero, agradecer a los organizadores por este espacio y principalmente por la difusión, que normalmente allá a Tilcara, por alguna razón que desconocemos, no llegan estas noticias acá tampoco, por eso agradecer a los organizadores y que sea el acceso libre, público. Bueno, nosotros acá en Jujuy, doctor, hay aproximadamente más de 350 comunidades. Desde el día 4 de octubre hasta el 12 de octubre hemos hecho una caminata desde Yavi, en la frontera con Bolivia, hasta San Salvador, a los fines de visibilizar los reclamos indígenas, uno de los cuales es muy sencillo. Estamos reclamando la vigencia del Estado de Derecho. Voy a mencionar dos casos nada más. Uno del año 2016, la sanción de la ilegal ley 5915 de la provincia de Jujuy, la cual hemos hecho las presentaciones formales acá en la provincia, hemos concurrido al Congreso de la Nación
a los fines de plantear la inconstitucionalidad y la necesidad de la derogación de esta ley. Y lo otro, lo que creo que a veces sí salen los medios, porque muchas noticias no salen, los incumplimientos de la Ley Nacional 24071, tanto por las empresas privadas como por el gobierno en hacerla cumplir como lo manda la Constitución. Mi pregunta es, ¿cómo ve usted el tema, este tema que estoy planteando, de las leyes, digamos, que amparan los derechos de las comunidades y pueblos indígenas acá en la Argentina? En primer lugar, tengo unas ganas enormes de conocer Yavi, o Yaví, porque hoy cuando comenté que Purmamarca me parecía uno de los lugares más lindos del país o del planeta, pues excepcional, alguien me dijo tendría que ir a conocer Yavi, que todavía es más lindo. Así que segunda vez que me hablan de Yavi, que para mí no es solo una mención. Lo segundo, otra cosa buena de la reforma del 94, la cláusula de los pueblos originarios. Es el inciso 17 del artículo 75, que es sumamente generoso, pero requiere ser reglamentado por leyes, casi no se reglamentó. Volvemos a lo incumplido. O se reglamenta mal, como pasa con muchas leyes provinciales, que son restrictivas. O no se logra desde las provincias un clima que permita la búsqueda de consensos con las comunidades y que no se trate como un tema de confrontación, sino de unión. ¿Cómo pasa con las comunidades aborígenas en sociedades como la canadiense, como la australiana, que creo que son las que han logrado, o Nueva Zelanda, mayores soluciones para los pueblos originarios, ¿no? Yo recuerdo, es una anécdota, un cuento, que lamentablemente fue una experiencia que no resultó. En Neuquén, una comunidad mapuche, ya hace unos cuantos años, una organización no gubernamental, conjuntamente con 2 legisladores provinciales y las cabezas de 2 comunidades en realidad mapuches que habitan una zona del valle allá en Neuquén, ya habían acordado un proyecto de ley interesantísimo, porque desde el municipio se organizaban 2 municipios mayoritariamente de comunidades aborígenes, reconociendo una forma de gobierno que estaba absolutamente adecuado a la forma de decisiones colectivas de esas comunidades. Fíjese que se unía sociedad civil, legisladores y cabezas de comunidades. Y a nosotros, que éramos 3 constitucionalistas, la fundación que financió todo esto nos invitó junto a esos legisladores para que en un taller que duró 4 días, una experiencia fantástica, cerca de Junín de los Andes, discutiéramos sobre el proyecto, ¿sí? Desde la constitucionalidad y desde la legislación, poder remover todos los defectos para que se pudiera cumplir bien. Fueron 4 días que yo los recuerdo como algo maravilloso. Visitamos las comunidades, yo aprendí una barbaridad. Lamentablemente quedó en la nada. Y fíjese los problemas que hay con las comunidades mapuches. No podemos, desgraciadamente, solucionar armoniosamente nuestros problemas. Entonces, fíjese, la cláusula constitucional no se reglamenta en aspectos básicos que tienen que ver con la restitución de tierras, que tienen que ver con el respeto a la cultura, que tiene que ver con la protección ambiental, porque está demostrado en todos los lugares donde se logró buenas soluciones que es impresionante cómo coadyuva a la protección del medio ambiente. Porque esas comunidades tienen saberes milenarios que llevan una relación generalmente superadora entre los recursos y las personas. O sea que todo eso no se reglamentó. La cláusula es fantástica, pero no se reglamentó. El convenio de la OIT, ¿no? 169, seguramente usted habrá oído hablar, sobre trabajo esclavo, que tiene toda una parte precisamente para los pueblos aborígenes, que la Argentina es parte de ese tratado, no se aplica. Si bien está todo para que se aplique, sin embargo, no se aplica y muy poca gente lo conoce. Entonces yo entiendo su inquietud, no sé si esto le ayuda, pero creo que esto es bueno para tomar conciencia de lo que no se hace. No es un problema de marco jurídico, es un problema de incumplimiento. Sí, por favor.
Sí, por eso hablé del 169. Sí. Pasa con casi todas las cláusulas constitucionales que exigen el cumplimiento por las autoridades. Generalmente hay que recurrir a la vía judicial para que cumplan. Parte de nuestra anomalía. Ahora, hay un antecedente que debe tener unos 20 años de la justicia chaqueña. El problema fue el siguiente, entre una comunidad y el Estado chaqueño. ¿Por qué? Porque la Constitución de la provincia del Chaco exige que todas las legislación relacionada con los recursos naturales, tiene que haber una consulta a los pueblos aborígenes cuando tienen claras consecuencias sobre la vida de esas comunidades. Es decir, hay que consultarlas, hacer una audiencia pública, hacer una consulta a través del voto, etcétera, etcétera. Se hace una reforma a la ley de bosques del Chaco, estoy hablando de Chaco. Hay una presentación que fue de varias comunidades y de organizaciones no gubernamentales, por eso digo lo importante, y se bajó la ley. O sea, digo que a veces se logran cosas. Yo trato precisamente de contar estos casos para que no bajemos los brazos. A veces se hace justicia. Se consideró nula, muy fácil, porque faltaba uno de los elementos que hacían a la causa del acto legislativo, la necesidad de una consulta previa. Al no haber, era una ley nula. Y luego se logró elaborar una nueva ley en consulta, como dice la Constitución. Y fue muy diferente la ley, notablemente diferente. Me parece. Soy una ciudadana común, corriente, voluntaria. No me quiero extender. Pero mientras usted hablaba, yo pensaba, ¿cuál es nuestra defensa como ciudadanos comunes y de a pie? Por ejemplo, en la división de poderes, el Poder Judicial, la autonomía del Poder Judicial. Parte del Poder Judicial tiene que defender a la ciudadanía común si es que no se cumplen las leyes que sostiene la ley de leyes, que es la Constitución. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Quién nos defiende a nosotros si es un poder judicial que tiene todo el poder? Haciendo que necesita el poder judicial movilizaciones como la de Nisman para reaccionar. ¿Es esa la única alternativa? La peticionar es otra. Pero ¿quién nos defiende a nosotros si nadie los puede tocar? Somos los ciudadanos los que nos tenemos que defender y que los habitantes, más que ciudadanos, no solo los ciudadanos, que son los que tienen ejercicio de derechos políticos, como sabemos no somos todos, los que tenemos que peticionar, los que nos tenemos que hacer oír y los que tenemos que realmente, a través del sufragio además, penalizar a los que no lo hacen. Es un poco la primera pregunta que usted me hizo. Hay que recurrir al ingenio de los mismos ciudadanos, de las mismas personas, que generalmente logran mecanismos que a veces, mirá qué buena idea. Es así. Y lo que yo decía antes, la diferencia cultural frente a la sucesión en el ejercicio de la presidencia, que esto puede ser trasladable a todo. ¿Por qué en algunos países, Uruguay y la Argentina, están diametralmente opuestas? Por un problema de cultura ciudadana, así de sencillo. Cuando cambia la cultura ciudadana, cambian también las instituciones que tienen que ser un eco de lo que quiere la sociedad. Ahora, yo me pregunto, ¿la sociedad realmente está tan consustanciada con los valores de la democracia? ¿No le gusta a mucha de la sociedad los déspotas, que es como un papá que le tira algunas chauchas y lo tiene dominado? ¿No es un daño autoinfligido muchas veces? Y que viven a la justicia como que controla e impide que el gobernante, que es el Poder Ejecutivo, pueda gobernar tranquilo. Eso yo lo he oído, pero muchísimo. El juez está muy solo, si no tiene un gran apoyo de la sociedad no puede actuar porque es vulnerable. O se lo mata como a Nisman.
No sé si con esto satisfago, pero es un problema de cultura, de educación y de capacidad de movilización y de realmente encarnar esos valores, no recitarlos y defenderlos como algo que sea el producto de una militancia, de la gran militancia cívica de la gran mayoría, si no, no se logra nada. Nunca los gobernantes nos regalan cosas, por eso hay que recurrir a la acción judicial. Lamentablemente no hay una cultura, como me preguntaba el señor, de cumplimiento de parte de los gobernantes cuando se trata de cuestiones que le limitan su autoridad. La autoridad tiende a extralimitarse, no son santos. Fíjense, Montesquieu decía, con el tema de la separación de poderes, que es necesario por la fuerza de las cosas que el poder detenga al poder. Y otras personalidad del constitucionalismo, Lord Acton, decía que el poder absoluto, el poder corrompía, el poder absoluto corrompía absolutamente, ¿no? Fíjense cómo se combina. Y justamente Hamilton, otro de los grandes convencionales de la Constitución, de la Convención de Filadelfia, cuando salía de la convención había ya periodistas, como era un hombre político además muy importante, le hace una entrevista y dice, se lo ve tan contento, ¿por qué? Y él responde, porque ahora el poder no va a ser más personalizado, ahora va a ser el poder de las leyes y de las instituciones. El control, todas esas tres citas que yo hago muy frecuentemente resumen lo que implica un poder democrático y en el cual no haya que recurrir para la justicia para que se cumpla la ley. Nada. Más, en nombre de la Fundación Federalismo y Libertad, les doy las gracias a todos por haber venido y haber participado. Y los invito, por favor, a retirarse, sacarse fotos, ¿lo permite? A los que quieran, hacer firmar y nada. A mí muchas me gracias. faltó agradecer al moderador, que la verdad que es un gran exponente de dirigente democrático.